Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Iván Sánchez Díaz, como dijo Carlos, y soy profesor acá en Chalmers. Y la idea de esta charla es hacer pues, un breve resumen de algunos proyectos que hemos hecho acá, que demuestran cómo el uso de la tecnología y de la digitalización se pueden usar para catalizar una logística más eficiente y sostenible. Pues también decidí incluir una descripción de los centros de investigación como para dar el contexto de dónde trabajamos, pero la mayoría de la charla va a ser pues en estos proyectos. Los centros de investigación que tenemos acá, como Carlos mencionó, uno de ellos es Northern Lead, está compuesto por la Universidad de Gotemburgo, que es más ciencias sociales y administración de negocios, y Chalmers University of Technology, que es más ingeniería. Tenemos fondos de Trafikverket, que es la Agencia Nacional de Transporte, y la idea de este centro es pues, organizar algunos eventos que nos permiten conectar al sector público, al sector privado y a la academia y ayudar a diseminar la investigación que nuestros investigadores asociados hacen en diferentes ámbitos. Junto con este grupo tenemos otro grupo que está más enfocado al transporte de carga urbana, que se llama The Urban Freight Platform. Este grupo está financiado por la Fundación de Volvo para la Investigación y la Educación. Sé que en Chile también tienen el centro financiado por Volvo, Centro de Excelencia en BRT, por varios años lo tuvieron y ahora todavía tienen algo de fondos. En este caso es un centro que está enfocado en transporte y carga y tenemos algunos ejes de investigación, incluyendo tecnología, políticas y cómo involucrar a los diferentes actores relacionados con el transporte de carga. Pues en esta segunda parte, ahora me voy a enfocar más en darles una idea de los diferentes proyectos que hemos trabajado acá en nuestro grupo de investigación. Y todos están relacionados, pues, como lo venía diciendo, con tecnología y con la digitalización. Pues les voy a mostrar un poco cómo podríamos llegar a utilizar algunos elementos de tecnología para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas. El primer proyecto del cual quiero hablarles se llama Elfort y básicamente empezó hace alrededor de 7 años. Este proyecto está desarrollado en conjunto con Volvo Camiones y fue financiado también por Vinnova, que es la agencia para la innovación, para la investigación e innovación en Suecia. Y la idea era empezar a pensar cómo íbamos a usar de una manera eficiente los camiones cuando tuviéramos camiones que sean medium duty, o sea, de medios y peso, y también camiones pesados, para hacer transporte de mercancías, tanto en las ciudades como en los alrededores de las ciudades. La mayoría o las preocupaciones en general eran en torno a tener una mayor eficiencia, dado que tenemos que la batería pues era limitada y que existía el riesgo de quedarnos sin batería. Entonces necesitábamos unos modelos de ruteo que nos permitieran, primero, tener una mejor predicción de cuánta energía quedaba y segundo, estar seguro que podríamos satisfacer las necesidades de demanda. Los modelos que existían en ese momento de ruteo eran más orientados pues el objetivo era minimizar distancia, minimizar tiempo y en algunos casos minimizar emisiones. En este caso necesitábamos era minimizar la energía y pues partimos desde pues ecuaciones básicas de física para poder reconstruir cuál es la energía total que se utilizaba y luego usarla como objetivo para minimizarla. Entonces estas ecuaciones pues tenían los diferentes componentes, incluyendo topografía, incluyendo los auxiliares. Acá en el invierno pues es bastante importante tener en cuenta el consumo de calefacción y en el verano pues hay algo de aire acondicionado, entonces se necesitaba tener en cuenta eso. Y a partir de eso pues desarrollamos un modelo que nos permitía tener una mejor predicción y también saber en qué puntos iba a ser necesario cargar. Luego de que desarrollamos este modelo, empezamos a aplicar pues algunos modelos de Machine Learning, métodos de Machine Learning para mejorar aún más la predicción. La idea de estos modelos es que tenemos una estimación a priori de la energía que se va a utilizar para la ruta. Optimizamos de tal manera que visitamos a los clientes de una manera óptima, pero también en la medida que el camión va recorriendo esas rutas varias veces, empezamos a mejorar la predicción tanto por tráfico como por pendiente, dependiendo de las diferentes condiciones que hubiera la vía, podemos mejorar esta predicción entre más data tengamos.
Y finalmente desarrollamos un modelo adicional que nos permitía también tener en cuenta cuando habían algunos acontecimientos, ya pueden ser accidentes o pueden ser un pedido que no estaba planeado en la ruta. Entonces podríamos tener esto en cuenta y planear alguna recarga parcial en diferentes puntos de la ciudad. Estos modelos están orientados a mejorar y a poder, obviamente, tener un mejor mercado para Volvo Camiones, y pues ellos usan estos modelos para convencer a las empresas o mostrarles cómo podrían utilizar sus camiones a sus empresas, y a la vez pues le pega ampliamente a este objetivo que tenemos pues en la Unión Europea de tener una sociedad neutra en carbón para 2050. En este momento tenemos otro proyecto que está basado en también identificar en dónde debemos tener estas estaciones de recarga parciales en las ciudades. Eso fue el primer proyecto brevemente. Ahora voy a pasar a un segundo proyecto. Primero es más sobre sostenibilidad ambiental, y este pues es un proyecto que carga más sobre el área social, sobre el aspecto social de sostenibilidad. Y es cuál es el rol del e-commerce en aumentar el acceso a bienes y a mercancías. El proyecto nació en 2019 y la idea en ese momento era ver si estábamos marginalizando algunas poblaciones que no tenían acceso al comer a las plataformas online y que no tenían acceso tampoco a las entregas en la casa. Y pues mirar a ver si estas poblaciones, cuáles eran las características de estas poblaciones, si eran poblaciones vulnerables o si de pronto también estábamos dándole una ventaja aún mayor a las poblaciones que tienen más recursos y más ventajas. En, Cuando empezamos el proyecto, empezamos a hacer el análisis y empezó la pandemia. Eso fue en febrero de 2020. Entonces, gran parte del proyecto se volcó a mirar a ver qué estaba pasando con las personas que eran más vulnerables al COVID-19 y si estas personas tenían acceso o no a entregas en la casa. Que efectivamente, si hablamos de entregas de medicina o entregas de comida para las personas que son vulnerables al COVID, pues se volvió algo urgente. Para poder analizar pues, qué tanto estábamos dando acceso a estos bienes y mercancías a las diferentes poblaciones, usamos tres bases de datos. La primera base de datos fue una base de datos de diferentes compañías y ver a dónde llevaban entregas a la casa y a dónde entregaban en puntos de entrega. La segunda base de datos fue pues, una base de datos demográfica que incluía la edad, el ingreso y la educación, entre otras variables. Y la tercera fue el número de casos de COVID en diferentes áreas. Al hacer un análisis de clúster de las diferentes empresas y ver en dónde entregaban, a qué zonas se comprometían a entregar en la casa, pues vimos que había unas marcadas diferencias, particular para el sector de entregas de paquetes, que la mayoría es controlado por una empresa que tiene participación estatal. A pesar de que el compromiso sobre el papel es que tienen que haber entregas para todas las personas en Suecia, pues lo que nos dimos cuenta es que esas entregas llegan a un punto de entrega, puede ser un supermercado, puede ser un kiosco, y ahí las personas tienen que ir a buscar. Entonces, en teoría, sí se les está entregando a todos en su casa, porque las personas deberían tener acceso a ese punto de entrega en el supermercado o en el kiosco, pero cuando vemos la distancia, pues puede ser 23 kilómetros, puede llegar a estar a 23 kilómetros de la casa de las personas, y la media de la distancia era 3 kilómetros. Solamente el 9% de los códigos postales están realmente cubiertos con entregas a la casa. Cuando miramos el caso de las farmacias, fue algo de los que más nos impactó, sobre todo por el momento de la pandemia, era que solamente el 60% de los códigos postales estaban cubiertos con entregas a la casa de medicinas prescritas. Y cuando miramos la comida, pues alrededor del 50% de los códigos postales tenían acceso a entregas de comida en la casa. Las comidas preparadas de restaurantes eran más o menos 7%, que eran pues realmente era más bajo de lo que esperábamos, sobre todo para el caso de las drogas prescritas. Luego hicimos un análisis de clúster y miramos, pues clasificamos los diferentes códigos postales para ver cómo correspondían con las características socioeconómicas de la población. Y ahí fue que vino tal vez el mayor impacto, y es que vimos que, pues no es sorprendente, pero sí preocupante, y era que
La mayoría de estos códigos postales o estas zonas que tienen muy bajo acceso a entregas a la casa también eran personas con menores ingresos y mayor, que en el caso de pues, COVID-19 eran las personas más vulnerables, las personas mayores. También cuando miramos el número de casos de COVID y el acceso a las casas de estas entregas, era pues había una correlación bastante alta. Digamos que no es exactamente donde más hay, pero sí había un número de códigos postales de gran preocupación. Este riesgo de exposición al COVID-19 pues varió a través de la pandemia. Esto solamente nos muestra, digamos, un punto en el tiempo, pero sí nos muestra que es algo bastante preocupante, que habían zonas en las que definitivamente había una población vulnerable porque era mayor y de bajos recursos que estaba marginalizada porque ya sea por su posición geográfica o por la densidad o por diferentes razones, pero las empresas no entregaban entregas en la casa ya y también tenían un riesgo alto de contagio. Afortunadamente hicimos un panel y al final de la pandemia, tal vez fue lo único o una de las cosas buenas que trajo la pandemia, con todo lo negativo que hubo, y es que sí aumentó el acceso. La última ola de la pandemia vimos que el acceso de farmacias aumentó a 99%, y el aumento y el acceso a comidas aumentó hasta el 70%. Entonces sí hubo un aumento, y la razón por la cual lo hubo fue, bueno, hubo presión del sector público, pero también las empresas empezaron a salir nuevas empresas enfocadas en la última milla y enfocadas en entregar en la casa. Eh, Aún hoy en día aún persisten algunas de esas empresas, otras salieron del mercado. Ahora va a pasar a un tercer proyecto, que es también de digitalización, y creo que en Chile y Conecta Logística estuvo involucrado en un proyecto similar, pues que también demuestra la importancia de entender el espacio en las ciudades. El espacio ya sea para los peatones, para las personas, para tener una movilidad más sostenible, pero también se necesita tener un espacio para que las operaciones logísticas sean eficientes y sean sostenibles en la ciudad. No podemos tener una ciudad que no tiene abastecimiento de mercancías. Y lo que queríamos hacer en este proyecto es, pues lo primero que vimos realmente fue que había una falta de digitalización y una falta de tecnología en las zonas de carga y descarga. Podemos ver acá, pues lo más típico, inclusive en Suecia, para una zona de carga y descarga, era tener simplemente una zona delimitada con pintura y con algunas regulaciones. En algunas ciudades, en otros países, había ya alguna zona, alguna digitalización, similar a lo que sucede con los vehículos privados, en donde hay pues una aplicación y hay un registro de los vehículos y un tiempo límite, pero no encontramos ningún caso, muy pocos casos en los que realmente hubiera una zona de carga y descarga inteligente. Es decir, que haya una infraestructura para conectar la información, para digitalizar la información del uso de las zonas de carga y descarga, y que esta información sea utilizada por medio de métodos analíticos para mejorar las decisiones y alcanzar los objetivos de la ciudad. Entonces empezamos a trabajar en un caso de estudio con una ciudad pequeña en España, y empezamos a mirar la data de un piloto con 7 zonas diferentes de parqueo, digitalizadas con una aplicación, Park and Load, y empezamos a mirar diferentes fuentes de datos y a ver cómo podríamos mejorar el uso del espacio, ser más eficientes en el uso del espacio, para garantizar que se puedan hacer entregas de mercancía, pero a la vez no utilizar más espacio de necesario, y evitar que en zonas donde se necesitan hacer entregas de mercancía, pues los vehículos tengan que parquear ilegalmente porque no tienen cómo acceder a esas zonas de carga y descarga. Y lo que encontramos fue que efectivamente con la digitalización y con estos datos, pues podemos implementar métodos de clúster, pudimos implementar optimizaciones y logramos mejorar la utilización de las zonas de carga y descarga, del 20% que estaba a un 80% de utilización. Y esto, cuando también lo combinamos con un análisis de la duración del parqueo, pues podemos definir que ciertas zonas realmente no son necesarias todo el tiempo, todas las horas del día, sino solamente en ciertas horas pico, y en las horas valle, pues podrían utilizarse para otras actividades. Esto se puede hacer solamente si hay una digitalización de las zonas y hay un análisis de la data que viene de estas aplicaciones. Pues para los que están interesados, hay artículos. Si se comparte la presentación después, pues pueden ver en detalle los artículos.
Y ahora estamos trabajando en una segunda fase, digamos, de este proyecto, y es entender un poco la parte de conflictos. ¿Cuáles son los conflictos que se generan cuando hay entregas de mercancía, tanto al utilizar una parte pues, del andén para hacer la carga y descarga, como qué sucede cuando la persona que tiene las mercancías entra en el andén y empieza a interactuar con otros usuarios, ya sean peatones, las personas que van en bicicleta o inclusive con los espacios que usan los negocios para servir a sus clientes. Entonces, hay una serie de impactos. Hasta ahora se ha analizado más, lo que demuestra la literatura es más el impacto en el tráfico, de qué pasa si uno puede, por ejemplo, tener una digitalización y saber cuándo va a estar disponible una zona de carga y descarga, pero también hay otros impactos que no se entienden todavía muy bien y es que son esos conflictos que se generan al tener la carga con otros usuarios y que podrían llevar a mejorar la calidad de vida pues, de las personas en la zona y también a aumentar la movilidad, la micromovilidad o la movilidad activa. En este último proyecto que voy a presentar hoy pues es un proyecto que es interesante, no tanto en el sentido, digamos, de la magnitud de la implementación, pero me parece un proyecto muy interesante en el sentido que pudimos tener un ambiente cerrado para implementar entregas autónomas. Entonces teníamos un robot, este robot fue el primer prototipo que se hizo y decidimos obtuvimos el permiso de la universidad para implementar este robot y hacer las entregas desde la zona central de la universidad de entregas, desde la central de transporte a los diferentes edificios. Y esto pues nos permitió hacer una evaluación de la eficiencia, de qué tanto nos podríamos ahorrar en cuanto a consumo de energía. En este momento las entregas ya son hechas por una van eléctrica, es decir, que no hay muchos ahorros de emisiones, pero sí se puede tener un ahorro en energía, que al final pues va a ser un tema bastante importante a futuro, el consumo de energía y qué tanta energía tenemos disponible para estos sistemas. Para eso era importante entender la demanda. Entonces hicimos un análisis de demanda de los paquetes, de qué tipo de paquetes, cuántos paquetes se necesitaban al día, se distribuían al día, qué volumen ocupaban. Tuvimos que hacer algunas modelaciones, teníamos una buena base de datos, pero por ejemplo para las dimensiones de los paquetes se necesitó hacer alguna modelación. Luego también sabemos que en la medida en la que haya más digitalización y que queramos implementar más autonomía, es necesario también desarrollar modelos que nos permitan planear los recursos de acuerdo a esa demanda. Entonces hicimos pues estas estimaciones sobre todo de la demanda inicialmente y luego para la distribución, tal vez esto fue pues, la principal contribución metodológica y era que teníamos que hacer una combinación entre modelos de paqueteo, de cómo hacer el paquete, meter los paquetes dentro de la capacidad que tenía el robot y luego decidir también en el ruteo. Uno puede tener un empaquetamiento o una distribución óptima de los paquetes dentro del volumen o puede tener un ruteo óptimo, pero no existen muchos algoritmos que permitan tener un balance entre los dos y esto fue lo que hicimos, desarrollamos una heurística para lograr tener un balance entre los dos, de tal manera que metamos paquetes en el robot que no nos vayan a cambiar mucho la ruta y nos permitan ahorrar energía. Esto nos permite más o menos un 5% en promedio de ahorro de energía. También una de las recomendaciones que salió de acá fue que era necesario aumentar el volumen, la capacidad del robot para que tuviera alguna ventaja en cuanto a ahorros de energía comparados con la van. Entonces pasamos de unas dimensiones iniciales a unas dimensiones pues bastante más grandes, que eran más o menos 60 centímetros por 60 por 60. Otra cosa, otro elemento que fue bastante importante fue la velocidad. Pues nos dimos cuenta que en la medida en la que el robot va un poco más rápido, de pronto en ciertos trayectos se ahorra más energía, que era un poco en contra de lo que pensábamos inicialmente, pues cuando se va más rápido se consume más energía, pero en el caso del robot, por la cantidad de sensores y cámaras que hay, la unidad de consumo, el consumo básico fijo de energía era muy alto, entonces era mejor ir un poco más rápido. Y eso se puede hacer con geofencing, controlar determinadas zonas la velocidad del robot. Básicamente lo que encontramos fue que no necesariamente no para todos los casos los robots van a tener más eficiencia. Dentro de cierto margen de paquetes, dentro de cierto volumen de paquetes, tanto en tamaño como en cantidad de paquetes, los robots pueden ser una mejor alternativa porque no se necesita estar circulando con una van y una batería más pesada para entregar paquetes pequeños.
pero a partir de cierta magnitud de los tamaños y el volumen, como era de esperar, pues la van vuelve a ser más eficiente. Con esto terminó pues el barrido sobre los diferentes proyectos. Eran como algunos ejemplos de cómo usar la tecnología y la digitalización para hacer mejoras en sostenibilidad y eficiencia. Y pues termino también con unas conclusiones o unas recomendaciones también que salieron de estas investigaciones. Pues bueno, lo primero es lo importante que ha sido los grupos, el centro de logística y la coordinación con otros actores para poder llevar a cabo estos proyectos. Eso ha permitido una continuidad en los proyectos y ha permitido también tener una investigación que sea más multidisciplinar y que involucre tanto a las empresas, como es el caso de los que desarrollaron el robot, como al sector público y pues la academia. La otra conclusión de estos proyectos es que pues, la tecnología solamente no nos va a permitir tener una logística eficiente y sostenible, sino que es necesario tener elementos de planeación, entender cuál es la demanda y hacer testeos para poder entender cuáles son las implicaciones de implementar estas tecnologías. También una conclusión bastante importante y de hecho pues ha abierto una nueva área de investigación y es la parte social de la sostenibilidad. Siempre nos hemos enfocado por mucho tiempo en la sostenibilidad ambiental y es necesario, es importante porque es imprescindible, pero también en la logística y en el transporte de carga urbana se ha dejado un poco de lado la parte de equidad y se le ha dejado eso más a la parte de movilidad, pero el transporte de carga urbana también tiene una dimensión social que se tiene que entender, tanto en el acceso a bienes como en quién está sufriendo las consecuencias negativas, las externalidades del transporte de carga, en dónde ubicamos las terminales. Hay una serie de implicaciones para la equidad cuando se habla de transporte de carga que no están todavía muy bien estudiadas. Finalmente, creemos acá en nuestro grupo de investigación que la digitalización va a abrir muchas oportunidades, tanto para negocios como para tener una logística más sostenible. Lo importante es entender la demanda, entender cómo usar la data y empezar a implementar modelos, empezar a implementar alianzas que nos permitan utilizar de la mejor manera estos recursos. Con esto termino mi charla. Muchas gracias por la atención.